Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Romanos, en el capítulo 6, el versículo número 18. Romanos capítulo 6, versículo 18, dice la palabra de Dios: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por los ángeles que nos acompañan y gracias por la presencia de su Espíritu. Dios, gracias por los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que nos acompañan, pero también gracias por aquellos y aquellas que siguen esta programación a través de la radio, la internet o la televisión. Querido Padre Celestial, queremos pedir su bendición sobre todos y cada uno de ellos y ellas. Pero ahora le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos la palabra de un hombre, pero que recibamos la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Señor, habilítenos, capacítenos y prepárenos para que todos le adoremos en espíritu y en verdad. Quite todo ruido de nuestra mente, Señor, y haga posible que en cada uno de nosotros se acepte, se anide la verdad que trae salvación y vida eterna. Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. El título de hoy es Libertados del pecado. Hemos dicho que el libro de Romanos, especialmente el capítulo número 6, plantea la solución a una pregunta que pudiera ser un problema. En Romanos capítulo 5, versículo 20 al 21 está la idea: luego, porque para que la gracia abunde, cuando abundó la gracia, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. En el capítulo 6, versículo 1 y 2, Pablo pregunta: entonces, ¿para que la gracia abunde debemos seguir pecando? Y él dice: de ninguna manera. En el versículo 15 aparece otra vez la misma pregunta. Para resolver el problema del pecado y para poner las cosas claras, el apóstol Pablo utiliza dos metáforas, estoy repasando. Primera metáfora, el bautismo. Segunda metáfora, la esclavitud. Y Pablo dice: ustedes que ya fueron bautizados, ustedes que ya se entregaron al Señor, ustedes que ya fueron sepultados con Cristo en la tumba líquida, ustedes que ya murieron al pecado, ¿cómo van a seguir viviendo en el pecado? Ustedes que ya se separaron de ese pecado, ustedes que fueron recibidos en Cristo, ¿cómo van a seguir pecando? Y en el versículo 15, el apóstol Pablo nos pregunta: entonces, ¿vamos a seguir, para que la gracia sea efectiva, vamos a seguir pecando? Él dice: no, porque antes éramos esclavos del pecado y ahora somos esclavos de Jesús. Pasamos de una esclavitud a otra esclavitud. Lo interesante es que los esclavos en Cristo son completamente libres. Y ya veremos que dice Jesús: y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente, ¿qué cosa? Libres. Libertados del pecado. La frase libertados del pecado tiene mucho que ver con lo que es el plan de la salvación. El plan de salvación constituye tres partes. Número 1, la justificación. Número 2, la santificación. Y número 3, la glorificación. Hagamos un breve seminario de estas tres palabras y comprendamos brevemente en qué consiste el plan de salvación. La justificación no es más que el perdón de los pecados. Justificados significa declarados justos. Dios puede declarar justo al pecador porque Dios pagó el precio del pecado. La paga del pecado es muerte. ¿Quién murió en la cruz del Calvario? Cristo Jesús. En Isaías capítulo 53 versículo 6 dice: cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En San Juan 1:29 dice, Juan el Bautista señala a Cristo y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El verbo quitar, airó, significa que carga, que lleva, que toma para sí. La frase Cordero de Dios, amnos, significa el Cordero que Dios apartó para el sacrificio. En el capítulo 5 de Apocalipsis se habla de otro Cordero, el Cordero que fue inmolado. No amnos, sino arnion. Arnion significa Cordero que fue inmolado. Cristo no es solo el Cordero de Dios, ahora es el arnion, el Cordero que fue inmolado. ¿Qué significa eso? Que Cristo murió y pagó el precio del pecado. Que ya Cristo venció el pecado, que ya Cristo tiene poder para libertarnos del pecado.
De allí la importancia de entender estas tres palabras. Número 1, justificación. Número 2, santificación. Número 3, glorificación. La justificación también es liberación de la culpa por el pecado y liberación del castigo por el pecado. La paga del pecado es muerte. Los que son declarados justos aceptan la vida de Cristo y Cristo muere la muerte de ellos. Por eso en el bautismo la persona muere al pasado, al viejo hombre, y nacen a una vida nueva. Son justificados, son declarados justos. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 5, final del capítulo 5, versículo 21 también, se trata solamente de la justificación. Recibimos la justicia de Dios en Cristo. Somos justificados en Cristo. En resumen, justificación significa perdón de los pecados. Pero espere, perdón de los pecados en el lenguaje bíblico no es lo que nosotros entendemos en el lenguaje social. ¿Qué quiere decir eso? Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. Vamos rapidito. En la Biblia, perdonar pecado significa pagar el pecado. Es posible que en el lenguaje social signifique otra cosa, pero la Biblia no es lenguaje social. Es la palabra de Dios. Cuando Dios declara su nombre, Dios presenta perfiles o características de su persona. Y mire qué interesante dice Dios. Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. En el monte Dios se presenta a Moisés y le dice, yo voy a declarar mi nombre. Versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová. Quien está proclamando es Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Es bueno notar que la palabra misericordia se repite varias veces. La palabra Hesed tiene una connotación, una significación tan maravillosa, es una palabra trascendente, va más allá del simple hecho del significado de una palabra. Tan importante es esa palabra en hebreo que en español no existe ninguna palabra que la pueda traducir. Esa palabra Hesed, misericordia, es tan importante, es tan cargada de significado que los exégetas han tratado de definirla y han utilizado en español más de 235 palabras y todavía no la pueden definir. Por eso vemos a Dios que hace más de lo que uno puede imaginar y va más allá de lo que uno pueda pensar. En 1 Timoteo 3:16 se habla del misterio de la piedad. ¿Cómo es posible que Dios ame tanto a personas tan malas como nosotros? ¿Cómo es posible que Dios sea tan paciente? ¿Cómo es posible que Dios haya pagado un precio tan alto por nosotros? Y una de las cosas que más ofenden a Satanás es que él dice, ¿cómo es posible que el cielo se haya derramado por personas tan bajas como estas gentes? Y hace que nos odie más, pero gloria a Dios, hace que Dios nos ame más. De allí la importancia de entender el plan de salvación. Éxodo capítulo 34, versículo número 7. Aquí aparece la frase que me interesa. Dice el versículo 7, que guarda misericordia a millares. Aquí está. ¿Qué dice ahora? Que perdona la iniquidad. ¿Qué hace Dios? Perdona la iniquidad. Nasa Avon, que toma para sí el pecado de la humanidad. Mi pregunta, ¿cargó Dios el pecado de nosotros en Cristo Jesús? ¿Sí o no? ¿Pagó Dios en Cristo Jesús el pecado nuestro? ¿Sí o no? Perdona significa entonces que Dios paga el precio de mi pecado. Que Dios muere mi muerte para darme su vida. Y yo le pregunto, si el pecado trajo tanta tragedia, miseria, dolor y sufrimiento al Hijo de Dios, ¿usted cree que debería estar coqueteando con el pecado? A ver, ¿jugueteando con el pecado? ¿Gozándome en el pecado? Dios ama al pecador, pero odia con una fuerza irresistible el pecado. Y decidió acabar con el pecado. En el libro de San Mateo, capítulo 16, mira lo que dice el Señor Jesús. Y aparece una frase interesante y la frase es, era necesario. Mateo capítulo 16, mire lo que dice el Señor Jesús. Si nos detuviéramos a pensar el precio que se pagó para pagar el pecado, nuestra vida sería completamente diferente. Versículo 21. Desde entonces, Mateo 16, 21, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. ¿Y qué dice ahora? Y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas,
y ser muerto y resucitar al tercer día. Y yo le pregunto, ¿estaba consciente Cristo de lo que le vendría? Sí. ¿Sabía lo que se atenía? Sí. ¿Sabía el propósito de su misión? Sí. ¿Sabía Cristo lo que le iba a pasar? Sí. Allá en Getsemaní, el Señor Jesús oró 3 veces. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la suya. Cristo sabía que iba a morir una muerte como un maldito de Dios. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Recuerde que estamos repasando la justificación. Necesitamos entender esto para entender lo que viene. Gálatas 3:13. Cristo moriría como un maldito de Dios. Dice el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros, ¿qué cosa dice? ¿Qué dice? Hechos por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Mi pregunta, ¿murió en la cruz o no murió en la cruz? ¿Pagó o no pagó? Entonces Cristo tiene derecho de perdonar los pecados. Tiene derecho de perdonarte a ti y a mí, porque pagó tus pecados y pagó mis pecados. Entonces, ¿para qué seguir cargando pecados si Cristo ya los pagó? ¿Y para qué coquetear con el pecado si ese pecado y esos pecados llevaron a Cristo a la cruz del Calvario? La mayor tragedia hoy día del cristianismo es que una gran cantidad de cristianos se han hecho religiosos, pero no conocen a Jesús. Y no conocen lo que Cristo ha hecho en su favor. En resumen, justificación significa perdón de los pecados. ¿Se entiende la palabra perdón? ¿Se entiende o no se entiende? Pagó, y pagó con su sangre, redimió, y redimió, nos rescató, nos compró con su sangre y con su vida. A Dios le costó todo lo que tenía para que usted pudiera regresar a la casa del Padre. Por eso, cuando Dios te dice, sígueme, está diciendo, quiero que me des todo lo que tienes, no la mitad. Yo lo di todo por ti, y ahora espero que tú me des todo a mí. Ahora, cuando le damos todo a Dios, ¿qué es lo que le damos? Una vida de pecado, una vida llena de miserias. ¿Hay algo que podamos darle a Dios que no sea de Él? No. Justificación, perdón de los pecados. Ahora entramos en la parte que nos interesa. El segundo paso, que es la santificación, significa liberación del poder del pecado. Recuerde que el plan de salvación es un asunto legal. ¿Es un asunto cómo? Legal. En Cristo somos restaurados como hijos de Dios. En Cristo somos vueltos a la familia de Dios. En Cristo ganamos el derecho legal de ser declarados justos. Los santificados, los que son bautizados y pertenecen a la casa, a la familia de Dios, entonces son libertados del poder del pecado. Ahora quien reina en ellos es Cristo Jesús, y ahora quien vive en ellos es el Espíritu Santo. Pasan de ser esclavos del pecado para ser esclavos de Cristo Jesús. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Qué significa esclavos? Significa que ahora su voluntad, su mente, su conciencia y todo su ser están guiados y dirigidos por el Espíritu de Dios. Antes estaban dirigidos por otra fuerza, ahora son guiados y dirigidos por una persona, el Espíritu Santo de Dios. En el Espíritu viven los cristianos, por eso tienen seguridad en el Espíritu, garantía en el Espíritu y una vida cambiada y transformada por el poder del Espíritu Santo. Lo que no se concibe es cómo personas que se llaman cristianas no han sido cambiadas, no han sido transformadas, no han sido convertidas. No han nacido de nuevo. Eso no se concibe, no se entiende, no se comprende. Es imposible estar en Cristo, ser lleno del Espíritu y no ser cambiado. Por tal razón, se nota entonces que el tercer grupo que estudiamos en 2 Corintios capítulo 2 y 3, número 1, los naturales, número 2, los espirituales, capítulo 3, versículo 1, los naturales. Los naturales nacen de los grupos o del grupo que se llama espiritual. Personas que empezaron la experiencia cristiana y no siguieron creciendo. Personas que empezaron la experiencia cristiana y no se dejaron libertar del poder del pecado. Siguieron siendo las mismas personas, con los mismos hábitos, con las mismas malas cosas y se enorgullecen de decir, yo soy así, a mí no me cambia nadie. Romanos capítulo 8, versículo 26, mira lo que dice. Romanos 8, 26. Romanos capítulo 8, versículo 26.
Pensé que en esta parte del mundo el tiempo iría un poquito más despacio, pero aquí va igualito que en todas partes. Romanos 8:26, dice el versículo 26, ¿cómo dice? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, ¿qué hace? Intercede por nosotros, ¿cómo dice? Con gemidos, ¿cómo? ¿Qué significan gemidos indecibles? Yo le hago una pregunta, ¿verdad que hace tiempo que anda el Espíritu Santo detrás de usted? ¿Sí o no? ¿Verdad que hace mucho que el Espíritu está dale que dale y dale que dale y usted haciéndose la muchachita interesante? ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Cuando empecé los... Espérese, déjeme ver cómo digo esto. Creo que mi esposa me está mirando. Cuando empecé los amores con mi novia, que hoy es mi esposa, ¿lo dije bien? Empezamos de una manera bien interesante, bien rara. El chisme es una cosa grande, ¿verdad? Mire, mejor sigamos con el sermón porque el tiempo aquí se va muy a prisa y después hay problemas. Santificación, liberación del poder del pecado. La persona que ahora pertenece a Cristo, ahora tiene en su vida una nueva simiente, una simiente que viene de lo alto y la recibe por la palabra de Dios. Esa nueva simiente que viene de lo alto se alimenta con la palabra de Dios, se sostiene con la oración y se fortalece con la obra misionera. Si usted es cristiano, hay tres cosas que usted no puede ignorar si es que quiere fortalecer la simiente espiritual. Número uno, tiene que estudiar la Biblia todos los días. Eso es de vida o muerte, porque es lo que alimenta la simiente que viene de lo alto. Número dos, usted necesita orar frecuentemente. Y número tres, usted necesita participarle a otro de la salvación en Cristo Jesús. Si usted no hace esas tres cosas, perdóneme, usted es un buen religioso, pero usted no es cristiano. Ay, mamá. Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Mire lo que dice la Biblia. Primera de Juan 3, 9. Recuerde que estamos hablando de libertados del pecado. Estamos haciendo un resumen del plan de salvación. Primera de Juan 3, 9. ¿Qué dice el versículo 9? Primera de Juan capítulo 3, versículo 9. Dice el verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido ¿de quién? De Dios. ¿Qué es lo que no puede pecar? La simiente de Dios. ¿De dónde viene la simiente de Dios? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Dice el verso 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Así que nacemos de nuevo por la palabra de Dios. Recibimos una simiente incorruptible que viene del cielo y la recibimos por la palabra de Dios y solo se alimenta con la palabra de Dios. Número uno, hay que estudiar la Biblia. Número dos, debemos hacer oraciones frecuentes. Y número tres, necesitamos decirle a otros que en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Y entonces, Proverbios capítulo 4, versículo 18, la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es como perfecto. Y no hay límite en el crecimiento y el desarrollo de un cristiano. La glorificación ocurrirá cuando Cristo venga. Y esto mortal se ha vestido de inmortalidad y esto corruptible se ha vestido de incorrupción. Aquí tenemos un resumen del plan de salvación. Pero nos interesa ahora la frase libertados del pecado. Recuerdan que estudiamos en el tema anterior cómo las personas de la antigüedad, en Romanos capítulo 1, cayeron en diferentes problemas. Número uno, una mente entenebrecida por no darle gloria a Dios. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Número dos, la idolatría. Número tres, un culto falso, una falsa adoración. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Número cuatro, el fruto del pecado, una cantidad de pecados diferentes. Número 5, la muerte. Y número 6, el asunto de no solo practicar el pecado, sino promover el pecado. Todo eso ocurrió con los antediluvianos, todo eso ocurrió con la gente de la antigüedad. Y 3 veces aparece la frase, Dios los entregó. Versículo 24, versículo 26, versículo 28. Dios los entregó. Y el 28 dice, a una mente reprobada. En otras palabras, su mente se dañó, que se cerró a toda la influencia del Espíritu Santo. Mi pregunta, ¿fueron arrasados por el diluvio, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Entonces Jesús dice que ahora será como en los días de Noé.
En otras palabras, si hoy día los lugares como estos, las iglesias, no se llenan, eso me dice a mí que se está cumpliendo los días de Noé. ¿Es así o no es así? Las mentes se están entenebreciendo. Y antes que esto se ponga más oscuro, Dios necesita que usted y yo permitamos al Espíritu que nos liberte del pecado y nos llene con su presencia y nos dé la seguridad en el Espíritu y nos garantice la salvación. Les hice una promesa ayer y quiero cumplirla. Pablo hace una lista de pecados que cometen las personas que no quieren darle gloria a Dios. Me gustaría, si son tan amables, definirle todos esos pecados rápidamente. ¿Podemos hacerlo? Si alguno de esos pecados están en tu vida, querido o querida, mi consejo es, corre, sal de ahí rápidamente. Recuerde que los frutos del pecado que aparecen es el punto número 4 de 6 puntos de las personas que se van hundiendo. Primer punto, una mente entenebrecida, versículo 21. Segundo punto, la idolatría, versículo 23. Y el versículo 24 habla de una adoración falsa. Y el punto 4, toda una cantidad de versículos hasta el 31, nos hablan de los pecados que se ven en aquellas personas que no quieren darle gloria a Dios. Aquí aparecen las palabras y aparece el significado de las palabras. Llama la atención cómo el apóstol Pablo toma palabras específicas del griego para decir cosas específicas en la vida cotidiana. Y cada una de esas palabras tiene un valor distinto de la palabra anterior. Y llama la atención cómo el apóstol Pablo en el Espíritu puede ver todos esos perfiles que hoy vemos a diario en nuestra vida cotidiana. ¿Están listos? Romanos capítulo número 1. Romanos capítulo 1, leamos rápidamente esta lista de pecados y luego rápidamente veamos la definición de los mismos. Romanos capítulo 1, versículo 28 al 31. ¿Están listos? Dice el 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda, ¿cómo dice ahora? Número 1, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos. ¿Qué más sigue diciendo? Soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Mi pregunta, ¿se ven esas cosas hoy día, sí o no? Pero recuerde que Pablo nos está diciendo que eso ya ocurrió en el pasado, ocurrió con los hombres de la antigüedad. Y Cristo dice, esas cosas se van a repetir. Vamos rapidito a definir estas palabras. Número 1, injusticia. ¿Qué cosa es injusticia de la palabra que aparece en griego allí? La palabra injusticia, adikia, se define: desprovisto de la santidad de Dios, viviendo de espaldas a Dios. ¿Hay personas que viven así, sí o no? ¿Sí o no? Sí. Número 2, fornicación, iniquidad activa, perversidad. ¿Hay mucha gente haciendo fornicación hoy día? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y es un chiste, ahora acostarse es un chiste. Número 3, avaricia. Es el deseo incontrolable e insaciable de acumular cosas o riquezas materiales, aun cuando haya que dañar a alguien. ¿Ocurre esto o no ocurre esto hoy día? A ver, ¿sí o no? Entonces está cumpliendo lo que Jesús dijo. Y de estos pecados, dice Pablo, Cristo nos liberta, libertados del pecado. Maldad, disposición malvada que se anida en el corazón del hombre. Falta de misericordia hacia los demás. ¿Se ve eso o no se ve? Llenos de envidia, resentimiento que se origina al no poder tener o hacer lo que otros tienen o hacen. Los hermanos de José lo envidiaron, lo vendieron por envidia. Cristo fue entregado a Pilato por la envidia de los judíos. ¿Se ve la envidia hoy día en el mundo que vivimos, sí o no? Otra palabra que aparece, homicidios. Matar tanto física como moralmente. ¿Se complacen personas en matar moralmente a los demás? ¿En hacer comentarios mentirosos? A ver, ¿sí o no? Bueno, tal vez eso no ocurre aquí, pero donde yo vengo sí ocurre. Y ocurre con mucha frecuencia.
Otra palabra, contiendas, disputas o pleitos que resultan de sentimientos envidiosos, engaños y malignidades, engaños maliciosos, engaños premeditados con el específico propósito de hacer daño a alguien. Murmuradores significa hablar en secreto, hablar al oído. Un murmurador es alguien que derrama veneno contra su prójimo mediante su hablar en secreto o al oído de alguien. Detractores, los que hablan mal de otras personas con el fin de desprestigiarles. ¿Ocurre o no ocurre eso hoy día? Los antediluvianos utilizaban todo eso y Pablo dice, no quisieron darle gloria a Dios, por eso practicaron esos pecados. Pero dice, Cristo nos libertó de todos esos pecados. ¿Cómo es posible que en un mundo cristiano, personas que sean cristianas, cómo es posible que se hagan esos pecados? Y sigue diciendo el apóstol Pablo, aborrecedores de Dios, no quieren relacionarse con Dios. Injuriosos. Significa insultar. El injurioso es aquel que con orgullo y crueldad trata de manera insolente a un semejante y disfruta de su comportamiento cruel. ¿Hay personas así, sí o no? Soberbios se refiere a personas que van por todas partes haciendo falsas promesas con el objeto de obtener ganancias personales. Altivos. Es un vocablo compuesto de hiper, sobre, encima, y fainomai, que significa aparecer. Altivo se refiere a personas que se colocan por encima de otros con el fin de sobresalir y con afán de protagonismo. Inventores de males, personas que se dedican a producir y propagar nuevas formas de mal. Desobedientes a los padres. Creo que eso no hay que definirlo, ¿verdad que no? Aunque es un pecado antiguo, Pablo lo menciona en 2 Timoteo 3:2 como una señal de los últimos tiempos. El mandato divino es que los hijos obedezcan a sus padres. En el versículo 31, Pablo utiliza 5 adjetivos. Todos ellos comienzan con el prefijo a, que en griego significa sin, para describir la terrible condición espiritual del hombre sin Dios en este mundo. Escuchen. Número 1, necios. De la palabra griega del griego asinetus, que significa sin entendimiento. Desleales, de asíntetus, que significa faltar lo prometido. Sin afecto natural, astorgus, que significa sin amor a la familia. Madres que abandonan sus hijos, hijos que no ayudan a los padres. Práctica del aborto indiscriminadamente, práctica de aborto en toda su forma, práctica de aborto. Implacables, griego aspordus, personas que persiguen a quienes consideran como enemigos sin dar tregua de clase alguna. Su fin es destruir a otros. Sin misericordia. Falta de piedad hacia aquellos que sufren o que atraviesan por una situación difícil. Y yo le pregunto, ¿se ven esas cosas hoy día? ¿Sí o no? Sin embargo, Cristo dice que nosotros somos libertados del pecado. Los cristianos, los que aceptan a Jesús, los que se entregan a Jesús, el poder del Espíritu viene y ahora se hacen esclavos de Jesús. Ahora Cristo los liberta de esos pecados. Esta noche tenemos la linda experiencia de 2 personas que han tomado la decisión de aceptar lo que Cristo ha hecho en su favor. Estas 2 personas forman un matrimonio. Ella se llama Leandra de los Santos y él se llama Oscar Sierra. El pastor Francisco, perdone, no le veo el acento, Serrate, está listo y preparado para recibirlos en la iglesia como miembros de la familia de Dios, hijos del Altísimo y herederos del reino de los cielos. El pastor Francisco Serrate se prepara para bautizar a Leandra de los Santos y a Oscar Sierra. La idea de este bautismo es que usted vea cómo se bautizó Jesús. En el capítulo 6 del libro de Romanos dice que fuimos sepultados con Cristo. Fuimos sumergidos en el agua con Cristo. Cuando la persona es sumergida bajo el agua, es un símbolo,
de la muerte al pecado. Un símbolo de la muerte del viejo hombre. Y cuando sube del agua, un símbolo del comienzo de una vida nueva. Hoy, estas dos personas comenzarán una vida nueva. Oremos por ellos y pongamos esto en las manos del Señor. Les invito a cerrar sus ojos, hagamos la invocación para que el pastor Francisco pueda hacer su parte. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, fiel a su santa palabra, la Biblia, y siguiendo las doctrinas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, hoy estas dos personas, Leandra de los Santos y Óscar Sierra, han tomado la decisión de entregarse a Cristo Jesús. Querido Dios, para que sus nombres sean registrados en el libro de la vida, para que sus cuerpos sean llenos del Espíritu Santo, para que tengan derecho de entrada en la patria celestial, para que tengan pleno derecho a la salvación en Cristo Jesús, para que tengan la oportunidad de ocupar un lugar en el reino de los cielos, el pastor Francisco Sérrate ha tomado la decisión de bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Juan capítulo 8, versículo 32. San Juan capítulo 8, versículo número 32. ¿Verdad que es hermosa la ceremonia? ¿Sí o no? A mí me bautizaron cuando tenía 19 años. Y ya han pasado muchos años. San Juan capítulo 8, versículo 32. Dice el versículo 32, ¿qué cosa? Y conoceréis la verdad. ¿Y qué dice Jesús? Y la verdad os hará ¿cómo? Libres. Recuerde que el Señor dice, libertados del pecado. ¿Libertados de qué? Del pecado. Si somos libertados del pecado, significa que éramos esclavos del pecado. Me gusta cómo Pablo trata de explicarnos esto y hacer que lo entendamos. Mi pregunta, ¿debemos nosotros hacer alguna decisión para ser libertados del pecado? Sí, Señor. De allí entonces que viene que la parte humana tiene un papel que desempeñar, tiene algo que hacer. En el versículo 36 de San Juan capítulo 8 dice Jesús, así que si el Hijo os libertare, ¿qué dice ahora? Seréis verdaderamente, ¿qué cosa? Libres. Cuando usted pertenece a Jesús, cuando Jesús es su nuevo amo, usted es libre. Y en el momento que usted quiera, puede decirle a Jesucristo que ya no sigue con él. Usted es libre. Libre. Con el pecado usted es esclavo. Romanos 6:18. Aterricemos.
Romanos capítulo 6, versículo 18. Mire qué belleza de Jesús, versículo 18. Y libertados del pecado, de todas esas cosas que leímos, vinisteis a ser siervos ¿de quién? De la justicia. Libertados del pecado, vinisteis a ser esclavos de la justicia. Versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿qué dice ahora? Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. No se concibe que una persona que ha sido libertado del pecado, una persona que ha sido justificado, una persona que empieza el proceso de santificación, viva una vida común y corriente. Eso no se entiende. Si usted en algún momento fue bautizado como Jesús lo fue, y por alguna razón cayó en esa poca vergüenza de la fornicación, el adulterio, el pecado, esas cuestiones raras, mi negro, usted tiene que arreglar ese asunto. El hijo pródigo hizo toda la poca vergüenza por allá lejos, ¿sí o no? A ver, ¿sí o no? En casa hay unos, unos DVDs. Ok, no quiero decir el nombre de la compañía porque yo no tengo que hacerle promoción a esa compañía. Pero historias de la Biblia. Y me encanta porque los que hacen esas historias de la Biblia le ponen detalles. Si usted quiere ver cuáles son los detalles, mi esposa se los sabe todos. Le fascinan esas historias. Y el muchacho este de la historia acaba su dinero bebiendo y bregando por ahí en la calle haciendo poca vergüenza. Cuando todo se acaban los amigos. Luego cae entonces atendiendo y alimentando los cerdos. Y cuando estaba alimentando los cerdos, Lucas capítulo 15, versículo 17, dice, y volviendo en sí. Oiga, la pregunta, ¿cuándo volvió en sí? ¿Cuando estaba en su casa? No. ¿Cuando estaba gozando? No. ¿Cuando estaba parrandeando? No. No. ¿Cuándo volvió en sí? Cuando se llevó el diablo. Oiga, no sea bobo. ¿Por qué usted tiene que llegar a lo peor de lo peor para volver en sí? Vuelva en sí ahora. Mi pregunta, ¿se hubiera evitado muchos dolores? A ver, hay un hospital que se llama San Lucas en Nueva York. Y hablé con un hombre que volvió en sí. ¿Dónde le dije que estaba el hombre? Hospital San Lucas. Un cáncer que se lo estaba comiendo vivo. Y con ese cáncer que se lo estaba comiendo vivo, pudriéndose por dentro, volvió en sí. La señora, que era brava, me dice, mire pastor, este tonto, ¿cuándo vuelve en sí? Un cáncer que se lo está comiendo. Ahora se arrepiente y se entrega al Señor. Digo, cójalo suave, doña, ¿qué le pasa a usted? Y le pregunté, ¿y usted no es la esposa? Y dice, claro que soy la esposa, pero tenía casi 40 años predicándole a este y lo que quería era la poca vergüenza y la vagabundería. Digo, mire, ¿me puede hacer un favor? Le digo a la señora. Sí, claro, ¿usted podría salir de la habitación? Y se ríe ella y dice, claro, háblele a este. Y se sale la señora, una tipa brava. Le digo, y aquí entre nosotros, tiene razón la doña. Y el tipo empieza a llorar. Y dice, sí. Inclusive me dice, yo no tenía que estar aquí con esta enfermedad. Si me hubiera cuidado un poco, pero no hice caso a nada ni a nadie. Y le dije, pues yo lo felicito. Me dice, ¿cómo que usted me felicita? Digo, sí, usted hizo lo que le dio la gana. Me dice, sí. ¿Y ha sufrido lo que usted no quería sufrir? Sí. Digo, pues ahí tiene. Usted hizo una decisión y le vinieron las cosas. Ahora, usted es un tipo dichoso. ¿Por qué? Digo, ya usted sabe que se está muriendo. Claro que lo sé. Y tiene la oportunidad de entregarse al Señor. Y comenzó a llorar. Digo, sí, eso es lo único que le queda, compadre, llorar. Pero mire, muérese tranquilo, vamos a orar. Y oramos. Aprendí una cosa en el mundo de los seres humanos. Hay que respetar la decisión a la gente, ¿o no? Mucha gente cree que hay que torcerle los brazos a la gente. No le tuerza los brazos a nadie. Explíquele, enséñele, instruya a la gente. Pero ellos tienen el derecho de tomar su decisión, ¿o no? Respete el derecho de la gente. Y hablando de hospitales, llegué a ese hospital. Se llama Hospital de Mission, en la parte sur de Texas. Esto no me gusta contarlo, porque bueno. A ver. Romanos capítulo 8, versículo número 2. Dice Romanos 8, 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué dice ahora? Me ha librado, ¿qué cosa? De la ley del pecado y de la muerte. ¿De qué me ha librado? De la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué me ha librado? Dice el apóstol Pablo.
la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Mire, cuando usted está lleno del Espíritu de Dios, cuando usted ha entendido el mensaje de salvación, cuando usted vive ese mensaje de salvación, esa misma ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús le toma a usted, le guía a usted y hace posible que a través de usted también otros sean libertados de ese espíritu de muerte. Felipe se llamaba ese señor. Y estaba muriendo de un cáncer en la garganta, le habían cortado y eso era una cosa espantosa. Y los médicos dijeron, oiga, ¿qué cuadro? Estaban en la habitación, la señora, los hijos y este caballero. Todo el mundo mirándose a la cara sin decir media palabra. Él con un genio del demonio. La señora con una actitud de, este se lo llevó el diablo. Y los hijos mirando la relación entre el papá y la mamá, que no era nada bueno. Una de las hijas me llamó a la casa y me dijo, mi papá se está muriendo en el hospital de misión, por favor, ¿usted puede venir a orar con él? ¿Sabe cómo somos los pastores? Cuando nos hablan de que se está muriendo, compadre, a correr. Sí, porque no creo que ningún pastor quiera guardar en su mente o en su conciencia que alguien se murió y no hizo lo que tenía que hacer. Dios me libre, compadre. Yo he tenido que ser la última cara. Me da risa. Perdón, Señor, perdón. Imagínese esa pobre gente que la última cara que venga a la cara mía. Llegué al hospital, la hija me recibió afuera y me dice, oiga, pastor, tengo que advertirle algo. ¿Cómo no? Mi papá no quiere saber de pastores. ¿Qué? Ni de religiones, ni de la Biblia. Digo, espere. Así que le estoy diciendo, para que si él lo echa de la habitación, usted no se sienta mal. Y le digo, ¿y por qué usted no me lo dijo por teléfono? Me dice, porque si se lo digo, usted no iba a venir. Digo, mire qué bueno, ¿no? Oye, qué abusadora, le dije a la señora. Sí, porque ahora la mente, porque uno viene ya con su, ¿me entiende? El tipo se está muriendo, uno viene con su programita hecho de... Pero aquí se rompieron todos los programas. Oye, me enojé, me incomodé, se me calentó la sangre, se me calentaron las orejas. Y digo, así, sí. Y me puse a un lado así y hice mi llamada allá arriba. Hablé con el jefe de este negocio. Oiga, señor, ¿qué hago aquí? Métele duro. Pues, ¿cómo no? Vamos a meterle duro. Queridos, asegúrense o asegúrese de estar en comunión con Dios. Jesús dijo, no se preocupen por lo que han de decir. El Espíritu Santo hablará a través de ustedes. ¿Lo dijo o no lo dijo? Abren la puerta y entramos. Aquí en la cama está acostado el caballero con una cara de pocos amigos. Oh, ¿han visto esos perros que te hacen? ¿No han visto esos perros que están como ay? Y cuando me paro en la puerta, la hija entra y corridito se pone al lado de su mamá y sus hermanos. Y entonces el Señor me mira a mí, yo lo miro a él. Y él me mira como, o sea, y él me mira y yo lo miro. Miro a la doña, miro a los hijos y esta abusadora ni me presenta. Como quien dice, este llegó y le digo, Felipe. Y dice, dígame. Usted es un hombre dichoso. Oiga, es un hombre dichoso y se está muriendo de cáncer. Y me dice, ¿por qué usted me dice que soy un hombre dichoso? Digo, bueno, tiene una esposa y unos hijos que lo aman. ¡Ay, esa gente a mí no me aman! Y se puso así el hombre. Digo, ay, mi madrecita, ya se dañó este negocio. Le digo, ok, ellos no lo aman, a mí no me ama nadie. O sea, que usted no está a gusto con esta gente. No. Le decimos que se salgan de la habitación. ¡Que se salgan! A la esposa y a los hijos. Digo, por favor, párense y salgan de la habitación. Oiga, yo me hice el dueño de la habitación. Y en lo que la esposa sale y los hijos, le digo, Felipe, yo necesito 5 minutos. Solo 5 minutos para usted. ¿Para qué? 5 minutos. ¿Para qué quiere 5 minutos? ¿Cómo que para qué? 5 minutos. Ok, coja sus 5 minutos. Termina de salir y cierro la puerta. Cuando cierro la puerta, voy y lo enfrento. Le digo, usted sabe que se está muriendo, ¿verdad? Estamos solitos. Me dice él,
Digo, ¿y cuántas veces y cuántas oportunidades no le dio Dios a usted para que se arrepintiera y usted hizo lo que le dio la gana con su vida? Y mire si Dios lo ama a usted, que hoy que ya usted está acabando de vivir, me llaman a la casa y tengo yo que venir corriendo, porque el Señor quiere que usted no se pierda. Usted se imagina lo duro que usted ha sido, lo abusador que usted ha sido, cómo usted ha maltratado al Señor, cómo ha vivido esa vida de bobería. Oye, le insulté y el hombre me empezó a llorar. Y le di. Empezó a llorar. ¿Usted cree que es posible? Le leí un pasaje de la Biblia, lo agarré de la mano y empecé a llorar. Pues, señores, el tipo se está muriendo. Es que si no se arrepintió ahora se perdió para la eternidad. Le digo, ¿verdad que es tiempo de poner la vida en las manos del Señor? Sí. ¿Usted acepta el sacrificio de Jesús en su favor? Sí. ¿Usted acepta que la sangre de Cristo le limpie de todo pecado? Sí. ¿Usted le entrega su voluntad, su mente y su conciencia a Dios? Sí. ¿Usted se entrega en la mano del Señor? Sí. ¿Usted acepta a Cristo como su Salvador? Sí. Usted sí empezó a llorar. Digo, vamos a orar entonces. Agarrado la mano, oré, terminé de orar y le dije 5 minutos. Se acabaron los 5 minutos. Y me dice, no se vaya. Digo, yo sí me voy. Quédese otro ratito. No, señor. No se vaya. Claro que me voy. Y agarrándome la mano fuerte y digo, no, suélteme. Y me soltó. Y me gritaba, no se vaya. Dije, perdón. Dije, yo no soy su redentor. Su redentor es Cristo. Yo solo soy un mensajero que vine a que usted esté en paz con Él y ya usted lo está. Muérase tranquilo y póngase la mano así. Yo no sé por qué a la gente le tiene tanto miedo a la muerte. Y usted dirá, porque usted no ha estado a punto de morirse. Que no, 3 veces. 3 veces me mandaron a mi casa a morir sin ninguna esperanza. 3 veces, no 1 ni 2, 3. Y los médicos con esa cara limpia que tienen, joven, pero así tranquilo como si me estuvieran hablando de una pieza clásica. Joven, no hay nada más que se pueda hacer. Qué cosa chula, mamacita linda. Como que él dice, joven, a usted se le llevó el diablo. Así que, y en la noche el Señor vino. Señor es maravilloso. Yo le confieso una cosa, queridos. Si Dios no fuera quien es, yo no creo que estuviera aquí hablándoles a ustedes. Pero doy gloria a Dios que el Señor es quien es. Y el Señor es más de lo que nosotros podemos imaginar. Felipe se entregó al Señor, murió ese día. Cuando llegué a la casa, mi esposa me dijo, te llamaron del hospital. ¿Qué pasó? Oh, te llamó una señora diciendo que Felipe se murió. Así que en el trayecto de mi casa, del hospital a mi casa, cuando llegué, en ese tiempo no habían celulares, pastor. Cuando llegué a la casa, ya él se había muerto. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Dice el verso 1, ¿qué cosa? Estad pues firmes, ¿cómo dice ahora? En la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo, ¿de qué cosa dice? De esclavitud. Mi pregunta para ti, oye, ¿te gustaría poner tu vida completamente en las manos de Jesús para que Él te haga completamente libre? Libre del pecado, libre de la maldad, libre de todas esas cosas raras que nos esclavizan, y que aunque cometamos errores, jamás nos deleitaremos en el pecado. Mi pregunta para ti, ¿te atreves a darle a Cristo la oportunidad de que te liberte? Si la respuesta es sí, ponte en pie conmigo. Libertados del pecado. Aquí cuando uno más se emociona, el tiempo se acaba. Yo quiero orar esta noche solamente por aquellas personas que tienen problemas que nadie puede resolver. Hay personas que tienen problemas de pecado, tienen problemas de salud, tienen problemas de alguna forma, problemas que no puede resolverlo nadie. Los hombres no pueden resolverlo, el dinero no puede resolverlo. Si usted tiene un problema así, que nada ni nadie puede resolver, le tengo buenas noticias.
Gabriel dijo, para Dios nada es imposible. Si usted es una de esas personas que tiene un problema que nadie puede resolver, venga conmigo y oremos juntos por su problema. Si usted es una madre y sabe que tiene un hijo que ya se hundió quién sabe dónde, y el único que puede sacarlo es el Señor Jesús, venga conmigo y juntos oremos por ese muchacho. Recuerde, si lo que usted tiene es un dolor de muela, no pase al frente. Si es un dolorcito de cabeza, quédese para allá. Si es una gripe como la que me ha atrapado a mí, quédese quieto por allá. Pero si su problema es un problema que nadie puede resolver, venga. Yo no le prometo ninguna cosa, pero le aseguro que el Dios a quien sirvo es todopoderoso. Y he visto milagros que son increíbles en aquellas personas que creen en Dios. Si usted está luchando con algún pecado y quiere entregarse a Jesús y no ha podido hacerlo, entonces pase al frente. Si hay algo que le perturba la vida y lo esclaviza, entonces pase al frente. Y juntos oremos a nuestro Dios para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y haga el cambio necesario y correspondiente para que reflejemos el carácter de Jesús. Querido Padre Celestial, gracias por la reunión de este día. Gracias, Señor, por estas dos personas que fueron bautizadas y en este momento sus nombres han sido registrados en el libro de la vida. Gracias porque desde hoy serán llamados hijo e hija del Dios Altísimo. Y ahora, Señor, como ministro del Evangelio le ruego que cada uno de estos casos difíciles o imposibles para el hombre sean registrados en su agenda personal. Dios, usted es el Dios de lo imposible. Para usted nada es imposible. Conforme a su voluntad, a su gracia, a su misericordia y a su amor, atienda cada uno de estos casos. Sabemos, porque Cristo lo dijo, que al que cree todo le es posible. Pero Señor querido, hay personas de las aquí presentes que quieren creer, pero Señor, ni siquiera saben lo que es creer. Tome en cuenta, oh Dios, que han pasado al frente, que han venido esta noche y que han decidido confiar en usted. Asístale, Padre amado, con el amor que usted nos tiene. Usted nos ama a nosotros por sobre todo, al darnos a Cristo y dejar que muriera en la cruz del Calvario. Si usted nos dio a Jesús, que era lo mejor que tenía, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? En los años que tenemos caminando usted y yo, Señor, hemos visto milagros increíbles. Y esta puede ser otra ocasión. Pase su mano de sanidad sobre los que están enfermos. Asista, Dios, a los angustiados. Sostenga, Señor, a aquellos que están abatidos y desconsolados. Y supla las necesidades, sean estas físicas, mentales, sociales, emocionales o espirituales. Querido Dios, gracias por la maravillosa experiencia de estar en esta ciudad. Jamás imaginé, Señor, y usted lo sabe porque se lo he dicho, haber encontrado tanta fe y confianza como la que hemos encontrado en este lugar. Que estos hombres y mujeres, Señor, sean bendecidos abundantemente por usted y sus problemas ahora sean problemas para usted resolver. Gracias por escucharnos, Señor. Gracias por su misericordia, su bondad, su amor. Gracias, querido Padre, por su interés hacia nosotros. Ahora llévenos en paz de vuelta al hogar y cuídenos. Nuestras vidas las dejamos en sus manos y permita que todos aquellos que no tienen su nombre en el libro de la vida, muy pronto puedan tenerlo, como hoy lo tienen Oscar y su esposa. En su mano nos entregamos, en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz noche. ¿Cómo está mi amigo?